Mi tema es la teología del presbiterado o del sacerdocio, como se decía entonces, en las décadas anteriores al Concilio Vaticano II en América Latina. Hago una brevísima contextualización. El siglo XX fue un siglo de profundos cambios en el corazón de la Iglesia Católica y en las relaciones de esta con la sociedad. Eso tuvo como resultado un evidente impacto en los ministros ordenados, particularmente en los presbíteros, por su posición de bisagra entre la Iglesia y la sociedad. Durante la primera mitad del siglo XX, la Iglesia en América Latina no produjo ninguna obra original de carácter teológico y pastoral sobre el presbiterado. Debido al hecho de ser profundamente dependiente de la teología europea, solo se limita a reproducir sin mayor atención a nuestros contextos, problemas y desafíos, las enseñanzas del magisterio y las exposiciones de los teólogos de Europa, en donde se había formado la mayoría de nuestros profesores de teología y nuestros pocos teólogos. Esto dio como resultado que nuestra teología terminase siendo más un reflejo que una fuente. Aviso a los navegantes: mi exposición se limitará, en lo general, al ámbito de la teología sistemática. Lo siento, pero hay que decirlo para no crear expectativas de otra naturaleza. ¿Cuál era, en vísperas del Concilio Vaticano II, en pocas palabras, la teología del orden? En general, no solo en América Latina, sino también en las otras partes de la Iglesia, en las décadas anteriores al Vaticano II, no se han producido reflexiones profundas o nuevas sobre el ministerio presbiteral, entonces llamado sacerdocio. La teología post-tridentina del sacerdocio, enriquecida por la espiritualidad francesa, reinaba solitaria en los textos del magisterio papal, en los manuales de teología, en los libros de espiritualidad y en los catecismos. En este mismo periodo, sin embargo, hubo también algunos señales de renovación. Aparecía una reflexión específica sobre la espiritualidad del clero diocesano, sobre la necesidad de salir del ámbito del sagrado para entrar en la sociedad, y se empezaba a hablar de teología del laicado. Además, algunos teólogos lanzaban las bases para la renovación de la teología del episcopado. Acá nos vamos a concentrar en el magisterio de la Iglesia, que dominaba todo el panorama desde las últimas décadas del siglo XIX. ¿En qué consistía esta teología del ministerio ordenado? El magisterio insiste en la imagen teológico-espiritual del sacerdote de la Contrarreforma. Se subraya la dimensión cristológica del sacerdocio. Punto de partida es la noción de carácter que consagra y conforma a Cristo. Desde acá se bifurca una dirección ontológica presentada como participación al sacerdocio de Cristo, y una dimensión ministerial presentada en fórmulas como agere in persona Christi, quiere decir actuar en la persona de Cristo, nomine Christi, o sea, en nombre de Cristo, y otras expresiones semejantes. En esta visión, el elemento específico del sacerdocio es el elemento cultual, y la persona del presbítero
es connotada por la visión sacral a través de la fórmula sacerdos alter Christus, o sea, sacerdote otro Cristo, y con términos que indican un rol de mediación. Expliquemos eso en detalle. Primero, una palabra sobre sus orígenes. La teología del ministerio ordenado, que se conoce durante la primera mitad del siglo XX, es básicamente la teología del sacerdocio de la Edad Media, retomada polémicamente, por lo tanto empobrecida, por la Contrarreforma. Sabemos que la teología del sacerdocio elaborada en Edad Media ha logrado su mejor síntesis en la obra de Santo Tomás de Aquino, que, como se sabe, no pudo terminar su teología de los sacramentos, donde se inserta el sacramento del orden, pues murió camino al primer concilio de León en 1245. La reflexión de Santo Tomás sobre los sacramentos quedó interrumpida en el Tratado del Sacramento de la Penitencia, de tal forma que su pensamiento sobre el ministerio ordenado debe ser considerado en el conjunto de su obra, y de manera particular, en concreto, en la exposición sobre la Eucaristía y la penitencia, que corresponde a la tercera parte de la suma. Este es, por lo tanto, el primer elemento. El segundo elemento, la Reforma Protestante en el siglo XVI, hizo entrar en profunda crisis dicha comprensión teológica del ministerio ordenado, a lo que el Concilio de Trento reaccionó con rigor y con vigor, dando origen oficialmente, institucionalmente, o sea, desde el magisterio de la Iglesia, al movimiento de la Contrarreforma. Acá es importante una observación. La comprensión católica del sacramento del orden en la Contrarreforma y su respectiva teología fueron extremadamente reducidas. No solo fueron extremadamente restrictivas y unilaterales al considerar lo que Trento enseñó como siendo toda la teología católica del sacerdocio. Y no era así, pues Trento solo afirmó la doctrina católica ante lo que los reformadores negaban y no era su intento presentar toda la doctrina católica sobre el sacerdocio. Entre paréntesis, desde el punto de vista metodológico, eso vale también para otras enseñanzas del Concilio de Trento. Como resultado, en los siglos XVII, XVIII y XIX, y durante buena parte del siglo XX, la imagen teológica, espiritual y pastoral del sacerdote, emanada del movimiento de la Contrarreforma, continuó presente, vehiculada por el magisterio de los papas que precedieron al Vaticano II. Y también se seguía proponiendo en los manuales de teología, en las facultades de teología y en los seminarios de todo el mundo, casi sin ninguna originalidad. ¿Cuáles eran más de cerca los elementos más importantes de esta teología del llamado sacerdocio? Que, recordando, viene de Edad Media, es rechazada por los protestantes y es retomada polémicamente por la Contrarreforma y sigue vigente y relevante en la primera mitad del siglo XX hasta muy cerca del Concilio Vaticano II. ¿Cuáles eran los elementos más importantes de esta teología del sacerdocio? El acento recae en la dimensión cristológica del ministerio.
o sea, la relación del sacerdocio y del sacerdote con Cristo. El sacerdote participa del sacerdocio de Cristo. Por eso, el sacerdote actúa en nombre de Cristo. Acá la categoría principal es la categoría de carácter. Esta palabra viene del griego y significa marca, señal distintivo. En la teología del sacerdocio significa la marca indeleble que imprime al ministro ordenado el sacramento del orden. Bien, se parte de la noción de carácter en una doble dirección. Una dimensión ontológica, o sea, participación en el sacerdocio de Cristo, y una dimensión ministerial, actuar en la persona de Cristo, en nombre de Cristo. El carácter entonces tiene en primer lugar una dimensión ontológica, o sea, que tiene a ver con el ser mismo del sacerdote. Esa dimensión consiste en la participación en el sacerdocio de Cristo, que tiene su cumbre en la cruz, históricamente, y en la cena, sacramentalmente. El ministerio ordenado consiste esencialmente en la facultad de ofrecer el sacrificio eucarístico, en el que se representa y se hace presente el sacrificio de la cruz, culmen del sacerdocio de Cristo. La consecuencia es que solo participan en el sacerdocio de Cristo quienes tienen tal facultad en virtud de la ordenación. O sea, el carácter sacerdotal está reservado al sacerdote ordenado y no se extiende al sacerdocio bautismal. La razón de esa restricción está en la naturaleza eucarístico sacrificial del sacerdocio ordenado. Este es el contexto en que nació la fórmula acuñada por Pío XII, esencia non grado tantum, quiere decir, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico se diferencian en la esencia y no solo en grado. Dicha fórmula, al mismo tiempo que afirma el sacerdocio común, lo relativiza de varias formas. La noción de sacerdocio se aplica en el sentido verdadero y propio solo a los ministros ordenados. Los simples creyentes tienen un cierto sacerdocio y no el sacerdocio verdadero y propio. Por eso es que el sacerdote de los fieles se diferencia no solo en grado, sino también en esencia del sacerdocio ministerial. En segundo lugar, el carácter tiene una dimensión ministerial. Esta le permite a quienes tienen el carácter sacerdotal actuar in persona, in nomine, in officio Christi, o sea, en la persona, en nombre, en la función de Cristo. De esta manera, la referencia cristológica de cuño ontológico se traslada al plano de la acción sacerdotal. En consecuencia, la dimensión cristológica del sacerdocio abarca no solo el ser, sino también el quehacer del sacerdote. Es así como el magisterio pontificio muestra que el ministerio sacerdotal, y de manera particular, específica en su máxima expresión, que es el ofrecimiento del sacrificio eucarístico,
asume la representación de Cristo ante la Iglesia. Lo anterior trajo como consecuencia que en estos documentos magisteriales la tarea principal del sacerdote consiste en el ejercicio del poder sacramental sacrificial, que es el único que deriva directamente del orden. Esta es tarea específica y por ende primaria, máxima, la potestad propiamente sacerdotal. Visto así, los sacerdotes son ministros de Cristo especialmente para celebrar la Eucaristía, para sacrificar, para ofrecer sacramentalmente el sacrificio de la cruz. Las demás tareas son secundarias, ya que se ubican fuera de los aspectos sacramentales del orden. Por esa razón, los papas recordarán que los nobles oficios de la confesión, del cuidado de los enfermos y otras actividades pastorales, por importante que sean, constituyen actividades no sacramentales. Pero en los decretos de reforma de Trento se afirma que la predicación es el primum et maximum officium, o sea, el primer y el más grande de todos los oficios. Puede parecer una contradicción. El problema es que después de San Jerónimo se había creado como que un gap entre los entonces llamados poder de orden y poder de jurisdicción. En esta comprensión del sacerdocio, a la visión cultural se añade la visión sacral. Visión sacral desarrollada en algunos padres de la Iglesia, en Dionisio Pseudo-Areopagita y desde el siglo XVII en la Escuela Francesa de Espiritualidad. El sacerdote es así alguien situado en una relación altísima con el sagrado, con Dios, con el ámbito divino. El sacerdote es un ser casi divino. La fórmula sacerdos alter Christus, o sea, sacerdote otro Cristo, y la idea del sacerdote como mediador, son las que mejor expresan esta concepción. Leyendo los mencionados documentos papales, uno puede constatar cómo se van matizando estas ideas. Así, mientras que para el Papa León XIII, la expresión sacerdos alter Christus, sacerdote otro Cristo, es la que mejor resume la visión de la tradición sobre el sacerdote, al mismo tiempo que ensalza su dignidad, en definitiva, una dignidad casi angelical. Entonces, mientras en Gregorio, decía León XIII, la expresión sacerdos alter Christus es la que mejor resume esta tradición, en los papas posteriores, dicha fórmula se retoma bajo un aspecto doctrinal y espiritual, de lo que resulta esta interpretación. Si el sacerdote es alter Christus por el poder sacramental, debe llegar a serlo imitando a Cristo. En consecuencia, entre la vida de un sacerdote y la de un simple hombre,
debe existir la misma diferencia que hay entre el cielo y la tierra. Aquí está una de las ideas centrales de la espiritualidad del sacerdocio de esta época y de estas enseñanzas del magisterio. En consecuencia, aunque los documentos papales tengan cuidado de no aplicar el término mediador en sacerdote, la interpretación que hacen del ministerio ordenado se traduce justo en lo que expresa dicho término. De hecho, para ellos, el sacerdote es considerado como un intermediario entre el cielo y la tierra, León XIII, un intercesor ante Dios en favor de los hombres, Pío XII, y un conciliador entre Dios y los hombres, Pío XI, Pío XII, un ser inferior a Dios, pero superior al pueblo. Por eso es que la expresión Alter Christus y la perspectiva de la mediación constituían, por tanto, las dos categorías que mejor reflejan la visión del sacerdocio ministerial anterior al Vaticano II. Ambas dan lugar a aquella visión del sacerdocio señalada como representación de Cristo. Esta fórmula, aunque no se encuentre explícitamente en los textos pontificios, expresa el contenido común a todas las fórmulas que acabamos de analizar. Paréntesis. En los días actuales hay muchos presbíteros, sobre todo de las últimas 3 décadas, que bajo varios aspectos encarnan esta manera de entender y de vivir el ministerio ordenado, que para ellos también es comprendido como sacerdocio. Pero no hubo alguna evolución, alguna novedad en el campo de la teología del ministerio ordenado antes del Vaticano II. Hay que decir que pocas cosas cambiaron. Más proféticamente aquí y allá que institucionalmente. Entre ellas pueden señalarse. Primero, se empieza a redescubrir al clero diocesano y su espiritualidad propia. Simplificando, no fuimos fundados por Benito, Francisco, Domingo o Ignacio de Loyola. Fuimos fundados por Pedro y Pablo. La vida contemplativa no es superior a la vida activa. La caridad pastoral es el núcleo de la espiritualidad del presbítero. El servicio de Dios y de los hombres es la razón misma y la misma esencia del sacerdocio. Segundo, ante el desafío de la descristianización de Europa y del lugar de la Iglesia en el régimen republicano en América Latina, el clero tiene que salir del mundo de lo sagrado y entrar en el mundo profano de la sociedad. Por ejemplo, decía el grande cardenal Suard de París: existe una larga y gruesa muralla que separa la Iglesia y la sociedad humana en 2 compartimentos estancos. La primera tarea del sacerdote actual es tomar conciencia de este hecho y mirar al mundo a la cara y preguntarse: ¿qué es lo que debo hacer en este mundo? Tercero,
en relación a la emergencia del laicado, sobre todo en la modalidad de la acción católica. Las reflexiones sobre la secularización, de hecho, más que un cambio en las prácticas del ministerio sacerdotal, provocaron un nuevo frente de acción, o sea, la presencia de los laicos en el mundo y la reflexión teológica que se le siguió. En este sentido, aunque el sacerdote en la teología del laicado es visto sobre todo en su función interna a la Iglesia, empieza a emergir la figura del asesor de acción católica. Y eso, por la presencia de los laicos en el mundo, en la sociedad, eso va a impactar el ministerio ordenado, la vida de los presbíteros y la misma reflexión teológica sobre él. Cuarto, de hecho, algunos presbíteros empiezan a vivir una nueva relación con el mundo. Por ejemplo, los curas obreros, los curas de la calle, los asesores de acción católica, sobre todo en su modalidad especializada, el llamado modelo franco-belga. En estos ámbitos, los curas que se empeñan en el social, en lo político, en el límite, los curas obreros son un nuevo modelo de comprender, de vivir el sacerdocio. Y por último, la nueva teología del episcopado. La nueva teología del episcopado ganará espesor teológico y pondrá en crisis toda la teología de los ministerios ordenados, en particular la del ministerio sacerdotal. El contexto mayor de toda esta situación de inicio de renovación, el contexto mayor es el fenómeno de los grandes movimientos de renovación teológica. Esos movimientos representan en realidad la prehistoria del Concilio Vaticano II. Acá tenemos el movimiento litúrgico, el movimiento patrístico, el movimiento bíblico, el movimiento ecuménico, etc. Una conclusión al mismo tiempo abierta y incompleta. Las décadas inmediatamente anteriores al Concilio Vaticano II no produjeron en América Latina, salvo muy raras excepciones, ni grandes ni originales reflexiones sobre el presbiterado. Las escasas excepciones, sin embargo, están ya en el contexto y en el clima inmediatamente anterior al concilio, y se debieron principalmente a las producciones pastorales y teológicas de Francia y Bélgica, que alimentaron las discusiones y dialécticamente superaron las concepciones típicas de la primera mitad del siglo XX, pero sin llegar a una síntesis satisfactoria. En la primera mitad del siglo XX, el elemento específico del ministerio ordenado, o sacerdocio, como se decía entonces, en ciertas partes se empieza a decir de nuevo, otra vez. El elemento específico es evidentemente cultural. De esta forma, la persona del ministro está marcada al mismo tiempo por una visión ritual cultural y por una visión sacral, expresada por la fórmula sacerdos alter Cristo, sacerdote otro Cristo, y por otras expresiones que indican un papel de mediación. Muchas gracias.